mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio del Taller de Arte Gráfica Ambateña. Soy Santiago Fernández y hoy vamos a hablar sobre cuáles han sido los referentes que han influido en mi trabajo y especialmente dar contestación a uno de nuestros amigos suscriptores que me ha pedido que hablara sobre cuáles son esos artistas latinoamericanos que pues hacen parte de ese proceso en la referencia para la creación de mi obra. Para ello, debo empezar señalando que esta parte sustancial, esta parte importante de las referencias, no solamente se limita al haber conocido u observado el trabajo de otros artistas. Debemos hacer referencia a que nuestro trabajo nace desde cómo fuimos formados. Si hemos tenido la oportunidad de una formación a partir de las libertades, o si ha sido una formación a partir de dogmas o de unas especificaciones en las que el cuestionamiento no han estado permitidas, o esa formación en la que pues te daban una guía y esa guía era la única y verdadera. De eso nace el tipo de pensamiento que vas a desarrollar después, el tipo de conducta que tendrás y cómo vas generando esa identidad personal que posteriormente se va a ver ligado a tu forma de trabajo, a la condición que tienes de organización estructural en tu vida artística y lógicamente en la forma del dibujo, en la forma del trazo, en los temas que manejes. Y pues eso nos va a ir llevando a cuestionarnos como individuos y a que nuestra línea, nuestra mancha, nuestro color, nuestro anhelo como pensadores, nos vaya estableciendo ciertos parámetros que luego, en el tiempo, cuando llegues a conocer a otros de tus pares, que sean contemporáneos, o aquellos que van a ser tus maestros, o aquellos que han trascendido en la historia y se te convierten en tu vida artística, en tus grandes referentes, marquen como un horizonte a lo que tú vas a producir posteriormente. Y sí, es sumamente importante reconocer cuáles son esos procesos, cuáles son esos medios que visualmente han influido en ti, cuál es ese pensamiento que está influyendo en ti. Y esto nos lleva también a pensar de que la forma con la que graficas, con la que dibujas o pintas, o en este grado haces tu obra gráfica, esté relacionado mucho con ese pensamiento global al que te estés vinculando a partir de qué es lo que lees, de cuáles son esas influencias filosóficas, antropológicas o de esos temas con los que tú te vas relacionando. Entonces, el bagaje de información que tú vas a obtener no está solamente ligado a la forma de un artista que ha trabajado y ha trascendido, también está en el pensamiento de otros personajes. Pero también está ligado a la cultura a la que perteneces, al desarrollo humano y social. También está a tus relaciones políticas si las tienes. Es decir, las referencias se van a ir programando paulatinamente en el crecimiento y en el día a día de cómo vayas compartiendo el mundo del arte. Y pues, por citar nombres dentro de mi proceso, ¿no es cierto?, de crecimiento en el mundo del arte, y hablando de artistas latinoamericanos específicamente, voy a ir contando un poco el tema, pero no en un hilo, digamos, programático en el tiempo, sino más bien de cómo se me va presentando a mí la situación de referencias. Y debo empezar hablando del gran maestro Osvaldo Bayasamín. Para mí era impactante solamente verlo y ver las telas y ver el color o ver sus litografías, y en mí eso causaba una sensación increíble de atracción hacia ese tipo de mancha, ¿no? Cómo lograba en mí influir esa forma de expresión que yo, siendo muy joven, estudiante del Colegio de Artes o de la misma facultad, corría a tratar, no de copiar, pero sí de imitar la forma de las manchas que trazaba, cómo combinaba la línea y la mancha, y cómo eso iba generando una forma distinta de ver aquello que en tu formación, digamos, tradicional del arte, en mi tiempo estaba enmarcada en copiar los moldes de las obras de la academia, ¿no? Entonces,
todos esos procesos empiezan a influir en ti y quieres ir a trascender, quieres ir a aprender, a comprender y también a aprenderlo, es decir, a que sea parte de ti, de tus procesos. Ahora, posteriormente a este gran maestro, lo conozco al maestro Osvaldo Viteri. Es un artista que para mí en el tema de dibujo y en el tema de gráfica tiene una influencia enorme porque ha influido, aparte en la parte digamos que de forma, influía mucho en la parte conceptual. Yo soy muy pensador del tema de territorio, soy muy pensador en el tema de entender el lugar en el que habito, de cómo ha sido el desarrollo cultural en mi país, el tema de las multiculturas que existen acá, y que bueno, esa es una inmensidad por entender, por comprender, y poder ir comprendiendo de dónde vengo y a dónde voy, que eran las preguntas que siempre te hacía Osvaldo Viteri cuando visitaba su taller. Te sentaba en uno de los muebles y él al lado, y lo primero que te decía era, bueno, vamos a conversar, pero me gustaría saber quién eres y a dónde vas. Y bueno, empezaba con ese diálogo a profundizar lo importante de comprenderte a ti mismo primero para poder luego comprender el resto, lo demás, y ser un artista, ¿no? O sea, aprender a darte cuenta que existe el otro, que existe una historia detrás y que tiene una validez importante para el trabajo que tú hagas. Bueno, eso yo lo he conseguido de manera muy amplia y lo sostengo hasta la actualidad. Posteriormente vienen otros artistas que han sido mis maestros acá en mi formación, y bueno, debo nombrar al maestro Wilfrido Acosta Pineda, que en el tema de la xilografía y en sus conceptos de arte marcan para mí un proceso muy grande de transformación en ir entendiendo la dinámica de la gráfica, entender el proceso del dibujo, entender el proceso de la graficación y de cómo eso se transforma luego, y de todas las posibilidades que la xilografía específicamente te lo permite, ¿sí? Entender el color, las dinámicas de entintados, ir comprendiendo cómo esto va fortaleciendo tu trabajo, y también entender que la obra gráfica no es mejor porque sea en color, en blanco y negro. El hacer en blanco y negro te demanda de un alto conocimiento del grabado para que los grises, las texturas, la forma, los planos estén tan bien colocados que no se vea falla alguna, aparte del tema técnico motriz, ¿no? Y siempre en la pintura o en cualquier otras áreas el tema de color de alguna manera nos puede ayudar a suplir ciertas falencias que pudieran existir. Pero bueno, cuando tienes una convicción muy clara de profesionalismo, tratas de que eso no llegue a suceder, ¿no? Pero en todo caso, todo tiene su espacio de compromiso, de trabajo y de necesidad de investigación. Y eso es lo que me ha enseñado prácticamente el maestro. En el otro espacio, tener al maestro Hernán Cueva, ¿sí? Hernán Cueva, ecuatoriano, y pues señalar en cambio un proceso distinto, ¿no? En donde la matriz existe y tu capacidad de indagar en el soporte de manera libre, es decir, las libertades son sumamente importantes. Y empezar a cuestionarte de que en el blanco puedes seguir trabajando o que en el negro puedes seguir trabajando. Y a esto me refiero al tema de que con la gubia, el maestro, en partes donde había zonas blancas, o sea, grises claros, quiero decir en xilografía, por ejemplo, él decía, aquí puedo seguir construyendo más. Y en verdad, verlo trabajar a él de manera directa en el soporte, te lleva a un espacio y amplitud muy, muy extensa. Entonces, entender el proceso, ¿no es cierto?, de un maestro que me enseñaba a encontrar toda la dinámica con la que voy a trabajar, a plantear el proceso, a armar un proyecto, tener todo el bagaje de información listo y a partir de eso programar mi obra y encontrarme con quien me dice, a ver, ya tienes todo eso, ahora suelta, ¿sí? Trabájate unos 20 bocetos de la misma idea y luego expándelo sobre una mesa y ahora empieza a mirar todos y a partir de ello empieza a armar ahora la obra final de forma directa, sin temores, sin un lápiz previo, sino que vamos con gubia directa o con una tinta suelta encima y empezar a encontrar esas libertades importantes de la gestión creativa, empezar a razonar en el camino, pero teniendo ya en cuenta toda esa información que ya tienes por naturaleza como conocimiento. Va creciendo el tiempo, va las dinámicas extendiéndose y sabes que existen otros artistas en el mundo, ¿verdad?
Y en este campo pues aparece también el maestro Cuevas de México, que me impacta con su dibujo y también con su obra que la pasa al mundo de la gráfica y que rompe muchos esquemas en mi concepto de la imagen. Entonces empieza a volverse un ícono, un símbolo que yo querría alcanzar, ¿sí? Entonces empiezo a dibujar y a dibujar y a dibujar, tratando de entender el espacio, la dinámica del blanco, de la línea, del fondo, de la forma, cómo con poco contar mucho. Entonces, estas influencias, mira, te van marcando ya no solamente en la forma, sino en las dinámicas de trabajar, de ir asociando tu tiempo y espacio e ir indagando ya esos dos conceptos en un soporte, en algo bidimensional, trasladarlo de una dimensión mucho más amplia, ¿no es cierto?, volumétrica y conceptual, y eso llevarlo a un espacio reducido. Y bueno, ya la historia te lleva a profundizar mucho más cuando conoces al gran maestro Picasso, Pablo Picasso, o sea, reúne a todos estos elementos en un solo concepto, ¿no es cierto? Te baja de esa nube de grandes conceptos de construcción a lo mínimo, pero ese concepto mínimo fue establecido a partir de un gran trabajo que existe detrás. Entonces, el crecimiento es impresionante, el desarrollo es muy grande. Ver el Guernica ya como construcción de obra es un espacio que te lleva a reflexionar muchísimo, a entender la línea, la mancha, la composición, la forma, cómo contextualiza esa guerra, cómo analiza en el tiempo en el que él se encontraba ante una sociedad en la que podría correr muchos riesgos, aun cuando tenía una influencia muy grande, ¿no? Pero de todas maneras, eso no te garantizaba nada. De todos modos, tu trabajo tiene una lectura, tiene un trasfondo y un fondo que puede derivar muchas cosas. Entonces empecé a entender el poder que tiene el arte. Esas son referencias de las que tú puedes ir asumiendo muchas partes de la forma, pero ya luego tienes que ir buscando tu propio camino, tu propia identidad. Mira que cuando hay gente que asiste a mi taller o que va a una exposición, ve mi obra, muchos me dicen, oh, estás por la onda de Picasso, otras personas me dicen, oye, estás como que por ciertas referencias que tiene el maestro Fido Acosta, o por acá veo algo del maestro Hernán Cueva o de Cuevas de México. O sea, me empiezan a ligar con una gran cantidad de artistas, y estos que te nombro solo son unos pocos para poner un poco el contexto de los referentes, pero en realidad influencias miles, que hay un bagaje tan amplio y tan grande. Me encanta el arte hecho en las cuevas. Lógicamente que eso no fue considerado un arte, eso eran huellas que dejaba el ser humano como comunicación y entenderse a sí mismos dentro de un espacio de vida, ¿no? Que luego el ser humano le da una connotación de arte, es muy interesante porque nos ha permitido ahora ser nosotros quienes sigamos manejando también ese espacio de dejar huellas. Y en ese sentido, mira cómo ese mundo también influye en el trabajo nuestro, ¿no? En entender la línea, esa mancha, la coloración, el simbolismo que esto tiene. Entonces, hablar de referentes es hablar de eso, pero la parte final es cómo tú llevas luego. Y con esto quiero dejar un mensaje final, y es el tema de que sí hay que aprender de todo esto, hay que administrarlo, pero luego hay que manejarnos por las libertades, hay que manejarnos con ese goce y ese disfrute de la creación artística, no limitarnos a tratar de imitar algo, no limitarnos a hacer siempre lo mismo, porque de pronto encontramos a veces ya una fórmula de éxito, una fórmula de que todo va bien, pero el reto está en romper ese esquema, alejarte un rato de aquello y empezar a buscar nuevamente otro, y que te sientas feliz, que te sientas bien con esa gestión, que te sientas bien con esa nueva forma, con esa nueva estructura, con esa nueva serie de trabajo. De manera que eso es lo que quiero invitarte a que vayas considerando siempre, ¿no? El continuo cambio, el continuo acercamiento a ti mismo, a otras maneras de seguir entendiendo esta sociedad, el mundo, tu forma, tu trazo, lo que tú pienses sobre lo que quieras trabajar, y que dejes salir de ti esta gestión artística. No te limites a lo que piensan los demás. Es importante, sí, escucharlos para hacer reflexiones personales.
Es muy importante validar lo que estás haciendo como trabajo ante ese público, ante esa sociedad, pero nada más importante que validarte tú mismo. Cuestionarte tú mismo si el camino que estás eligiendo es el correcto o no. Una cosa es saber que estás haciendo un buen trabajo y que en el camino sientes que te falta más. Eso es bueno porque te permite generar más obra. Pero algo muy distinto es creer algo que yo sé, mi consciente que no está bien, pero quiero aceptar lo que así es y así se va. Eso me parece más bien que no es un canal adecuado. Yo te invito a que busques canales adecuados donde tú vas trabajando y sabes que la obra tiene las características que debe tener, que cumple sus cualidades de buen trazo, de buen color, de haber entendido la composición, la forma, el fondo y todo lo que debe sostener una obra, ¿no? En el mundo que te desarrolles, no importa si es arte digital, no importa si es grabado, no importa si estás haciendo dibujo, todos estos parámetros se leen en todas las artes. Entonces, ese es el mensaje que quiero dejarles, ser libres. No estamos en el tiempo de las tendencias, sino en el tiempo de la creación en su máxima expresión. Así que disfruta de lo que hagas, entrega todo tu conocimiento, todo tu don de habilidades, todo ese concepto que puedas comprometer en tu obra y brinda al espectador esa capacidad de leer aquello que tú has cuestionado o que generas como obra. De manera que quiero invitarte a que sigas creando tu obra bajo este principio, el principio de las libertades. No dejes de suscribirte y de dejar tus comentarios. Siempre va a ser importante para poder seguir creando estos contenidos. Un abrazo a todos y nos vemos en una próxima reflexión.